Continuando con la serie de videos acerca de las generalidades de la mecánica cuántica, este video va a abarcar la notación de Dirac. Esta no es una estructura física como la que habíamos estado revisando en las demás presentaciones, sino que es un constructo matemático que representa muy bien varias cosas y que vale la pena explorar de manera pues bastante analítica para poderlo utilizar. Entonces, precisamente por eso, como se menciona aquí, vamos a usar esta herramienta como una cuestión algebraica para denotar ciertas operaciones cuánticas que pueden llegar a ser bastante más complejas. Y esto pues entonces facilita nuestro tratamiento cuando estamos haciendo cálculos. Para empezar, pues lo más importante o la base más importante para poder hacer un análisis intuitivo probablemente es el producto punto. Y el producto punto, si recordamos, surge del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recordemos que indica que el área de un triángulo rectángulo, el área de hipotenusa dada por el lado de la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los rectángulos dados por los catetos. Esto nos lleva a que nosotros podemos obtener esa área como una multiplicación de dos lados de un cuadro. Y por lo tanto, la operación es la multiplicación de dos veces la hipotenusa por dos veces los catetos. Esto nos lleva a una definición, porque si en lugar de tomar eh, el área o conceptualizar esto como un área, lo conceptualizamos como un ente o más abstracto, podemos generar una operación de producto que es el lado que es una operación de coordenada a coordenada, como vemos aquí. Esta operación que se observa en esta parte de aquí, pues significa justamente eso. Nosotros operamos de coordenada a coordenada cada inciso. Esto lo hemos visto anteriormente. Es como descomponer cada uno de estos en sus coordenadas, montándolo sobre un eje, y entonces podemos ir coordenada a coordenada hasta el número n de coordenadas. Entonces, esta definición es precisamente la definición de producto punto que nosotros habíamos tomado en algún momento de nuestros cursos de matemática y que pues está referido a los triángulos rectángulos. Esto también nos permite posteriormente pues pensar en las bases. Recordemos que, por ejemplo, si tenemos un vector definido en un plano cartesiano, su descomposición en los componentes, valga la redundancia, de y y de x, por ejemplo acá, nos da los valores también de una hipotenusa y de unos catetos. Y por lo tanto, podemos asociar estos lados con sus componentes en y y en x. Es como entonces definir unas bases. Por ejemplo, aquí las bases canónicas de las coordenadas cartesianas, conocidas, por ejemplo, aquí el vector i y el vector j, o en su forma de R2, como el 1,0 y el 0,1. Esas bases, aunque hay varias formas de representarlas y hay varias opciones en R2, pues tiene ciertas características que son importantes para nuestro análisis. La primera es que evidentemente cualquier vector B, como este vector verde que estamos aquí, que vemos aquí, debe ser representado como una combinación lineal de las bases, en este caso representadas como una E con negrita, eh, y un escalar que multiplique esa base. En este caso, por ejemplo, que estamos observando aquí, que es el vector menos 2,1, entonces es la suma del el vector i, que sería 1,0 multiplicado por menos 2, más el escalar 1 multiplicado por el vector i, el vector j, y esa suma nos da pues como resultado el vector R2 equivalente a este vector verde. ¿Qué características tienen las bases que utilizamos normalmente, por ejemplo, en R2? La primera es que son ortogonales. ¿Esto qué significa? Que hay también una independencia lineal entre ellas. Evidentemente, si nosotros vamos a la forma geométrica, nosotros no podemos expresar el vector i
como ejemplo, o el vector j como combinación del otro. No hay forma de que al multiplicarlo por una escalar obtengamos el otro. Entonces a esto se refiere el criterio de independencia lineal y por lo tanto esto nos lleva a cuando definimos el producto punto entre ellos que sea igual a cero, puesto que si es componente a componente nosotros no podemos obtener un valor numérico escalar si los vectores son ortogonales entre sí. Y la otra característica que podemos asociar es que podemos ver la forma de la norma del vector como el tamaño, asociado por ejemplo al tamaño del lado del triángulo rectángulo, y entonces podemos definir o encontrar el tamaño de este vector. Otra característica que normalmente utilizamos en las bases canónicas es utilizar un vector cuya norma sea igual a 1. Esto nos permite a nosotros pues, obtener operaciones un poco más simples. Esta expresión de normalidad que vemos aquí y de ortogonalidad que vemos acá, pues es lo que nos lleva a una base, a obtener una base denominada ortonormal. Y esto lo podemos asociar al final a una forma eh, sucinta, por decirlo así. Esto es un resumen de lo que hemos estado hablando con la notación de una delta con su índice CJ. Esta delta recibe el nombre de delta de Kronecker y es igual a 0. Significa que las operaciones de producto punto son iguales a 0 si las coordenadas no son iguales y son iguales a 1 si las coordenadas, si los diferentes contadores de esta suma son iguales. ¿Eso qué significa? Que solamente cuando obtenga el vector por sí mismo el valor será igual a 1 porque ya está normalizado y en caso de que haya operaciones cruzadas como esta va a ser siempre 0. Esto no es simplemente una notación para esta estructura. No significa por el momento nada más. Ahora, esto nos puede servir para poder describir operaciones que utilizamos normalmente en mecánica cuántica. Por ejemplo, aquí estamos recordando un vector B que puede estar asociado a un vector, en este caso que llamaremos ket, que en general pues pareciera ser lo mismo, a excepción de que el escalar del que nos está indicando los componentes o los escalares de este vector B pertenecen a un espacio complejo. Entonces, recordando que nosotros cuando describimos un sistema en mecánica cuántica, pues realmente estamos hablando de elementos tomados del espacio de Hilbert, estos vectores que estamos hablando pueden asociarse a funciones cuadrado integrables infinitodimensionales, que son mapeados a un espacio 3D desde un espacio complejo. Aunque esto parece ser un poco más enredado, pues abstractamente es exactamente lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Aquí ahí ponemos varios ejemplos de lo que estamos hablando. Si vemos aquí, por ejemplo, un vector ket puede ser la suma de otros dos vectores ket, en lo cual, por ejemplo, uno de estos vectores o nuestros kets puede ser un complejo y este complejo, un complejo por otro ket. Y este último ket, pues es en realidad una operación un operador, digámoslo así, asociado hacia otro que estamos involucrando. Esto nos lleva a poder, por ejemplo, pensar en operaciones entre diferentes constructos de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una operación en la cual pues estamos haciendo un producto entre un ket y otro elemento denominado bra. Esto es justamente lo que Dirac definió o describió como un producto bracket, ¿no? Es un bracket en el cual la parte que estamos analizando primero o que hemos estado analizando para, por ejemplo, una función de onda es el ket y está asociado a un bra. Este bra vamos a ver posteriormente a qué se refiere. Estas propiedades de este producto punto pues, que habíamos estado escribiendo primero de una manera de vectores en R2 y después como funciones continuas en el espacio de Hilbert, pues nos lleva a tener que hacer una definición formal. Si lo pensamos entonces, como habíamos mencionado aquí, el ket es una operación
podemos expresarlo en función de la combinación lineal de un conjunto de base completo y multiplicado por sus coeficientes, o por un escalar que nos da el valor del vector final. Y el BRA pues es básicamente lo mismo, solo que en este caso está asociado a un conjugado complejo. Como en este caso los elementos estos son distintos, no necesariamente el valor del conjugado complejo, o más bien el valor sí, el del conjugado complejo no son necesariamente equivalentes entre sí en este caso. Y también, como estamos hablando de espacios no necesariamente iguales, pues las bases pueden ser distintas. Conceptualmente, entonces, la forma es la misma, lo único es que cuando utilizamos un BRA debemos pensar en que estamos utilizando el conjugado complejo de una estructura que ya hemos asociado a esta operación. Entonces, la operación se convierte en un producto, el bracket, ya no a una integral, sino, si lo vemos desde el punto de vista del producto punto, a, a la combinación de estos dos productos I's y J's. En otras palabras, si lo vemos aquí, lo que tenemos es el producto entre estos dos vectores que se convierte entonces el producto entre los escalares, en este caso chi asterisco y c de cada i, multiplicado justamente por el delta de Kronecker, porque si lo vemos aquí, entonces este producto sería el producto de la base f por la base e, que sería en este caso, si estamos hablando de un sistema ortonormal, igual a 1 cuando son iguales, las sillas son iguales, y igual a 0 cuando son distintas. ¿Qué pasa si el vector es una función como habíamos estado hablando anteriormente? Esto significa entonces que esta suma, la norma de partición tiende a 0. Entonces esta sumatoria se convierte en una aproximación a esta integral. Esto básicamente es la suma de Riemann que se aprende cuando se está empezando a ver el cálculo íntegro diferencial. Y pues lo que se entiende de aquí es que en lugar de tener la suma de coordenada a coordenada, por ejemplo en R2, cada punto de la función es una coordenada y por lo tanto el límite se vuelve infinito de esta suma. Si nosotros pudiéramos hacer el n de esta sumatoria infinito y resolverlo analíticamente, sería equivalente entonces a la resolución de la integral que tenemos acá. Y por lo tanto, nosotros en lugar de trabajar con una integral que analíticamente podría ser resolvible dependiendo de la estructura de la integral, ya no hacemos esto, sino que podemos también pensar que lo que estamos haciendo es el producto entre dos vectores, pero en este caso vectores asociados a corchetes, es decir, matrices de 1 por n y de n por 1, en los cuales esa multiplicación por lo tanto va a ser de i en i. Es decir, la primera multiplicación sería de xi por ci y posteriormente por la forma en que se multiplica sería x2 por c2, perdón, chi 2 por c2, chi 3 por c3 y así hasta el valor de n. Pensando que si nosotros queremos calcular el valor de una función continua como sería una integral, pues estos valores deberían ser infinitos, que analíticamente no pueden serlo si estamos hablando de matrices, pero lo podemos encontrar el límite de n tales que podamos describir de manera adecuada el valor de la integral. En todos los casos, como vemos esta operación como el producto punto y como las multiplicaciones asociadas a los lados de los triángulos rectángulos, pues es un escalar. Ahora bien, podemos asociar esta misma operativa a este mismo tipo de estructura a un operador. La respuesta es un poco, no es tan evidente, pero dado que estamos hablando de esto, pues tiene cierto sentido. Recordemos que un operador vimos que puede tratarse de también de manera discreta si pensamos en él como una matriz de n por n. Cuando hicimos
el problema de la matriz de rotación, vimos que en este caso era una matriz de 2×2. Pero dependiendo si estamos hablando de un espacio de R3, podría ser de 3×3 y describir otras cosas no necesariamente geométricas o inclusive infinito dimensionales bajo las mismas restricciones que hablábamos en la diapositiva anterior. Entonces, nosotros de hecho podríamos definir una expresión similar a esta. Es decir, en lugar de hacer la operación en el orden del bra y el ket, colocamos primero el ket y después el bra. Esto inmediatamente cambia la operativa, recordando que son matrices, y nos convierte esta estructura en una multiplicación de una matriz cuadrada de n por n, en las cuales los elementos de la matriz están dados por los productos entre los i's y los xi's. Entonces obtenemos una matriz que es similar a esta, que de hecho lo que nos está haciendo es el producto de las diferentes proyecciones que estamos analizando en cada elemento. Esto lo podemos ver recordando nuestra matriz de rotación que habíamos trabajado inicialmente. Si nosotros definimos esto en la operación de los kets, de los elementos de la matriz y de sus valores propios de la operación, también en sus vectores propios asociados. Esto podemos recordarlo de cuando se ve el álgebra lineal. Pues obtenemos esta estructura. Al hacer la multiplicación, pues obtenemos esta matriz. Y entonces, si pensamos, por ejemplo, para NPi, ¿para qué servía? Que era el caso en el cual el operador tenía un significado real. Recordemos esto, era un escalar con un significado real. Pues entonces lo que obtenemos justamente es la operación de la matriz de rotación del mismo en sus valores propios. Y por lo tanto en los vectores propios, que es el mismo, y el vector orientado hacia el lado contrario. Si pensamos esta estructura de la misma manera, solo que multiplicado, por ejemplo, con un vector que en este caso pues estamos asociándolo a la función de onda, es decir, estas bases ya no son estas bases de R2, pero conceptualmente funcionan igual, lo que vemos es que se convierte esto en un producto de la base, de la base conjugada por la función de onda, por decir algo, o por el vector que estamos buscando, y por lo tanto esto es un escalar, que puede ser complejo, pero finalmente es un escalar, y que entonces nos da esta forma, y por lo tanto lo que se convierte esta operación es la proyección de a una de las bases del vector que estamos analizando. Esta operativa entonces nos asocia también a lo que habíamos visto anteriormente, que podemos tratar a un operador como un proyector, y de hecho a un operador en el espacio de Hilbert como a un proyector al espacio real. Entonces, conceptualmente esto sería algo así, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, este vector rojo, que tiene sus componentes imaginarios y reales, y que cuando analizamos de una manera física, es decir, cuando asociamos al producto a un producto, entonces obtenemos su forma real, que sería la componente, y por ejemplo aquí, en este caso, amarilla en todos los SB, operado según estamos hablando de A2, que sería hacia acá, o A6, que sería hacia acá, dependiendo del estado. Visto de una manera continua en una función de onda, es básicamente lo mismo. Lo único que lo que estamos analizando en este caso es una función de onda que tiene componentes imaginarias y reales y que decaen o colapsan a su componente real, a su componente imaginaria, como habíamos visto en los casos del video anterior. Esto entonces nos lleva a la conclusión otra vez de que la observación física es una proyección a la base real del espacio que estamos analizando de la función de onda. Y al hacer esto podemos pensar entonces que cuando hacemos la observación eliminamos la parte real y solo obtenemos eliminamos la parte imaginaria y colapsa la función a una parte real que es la que podemos medir. Esto nos lleva a varias cosas interesantes. ¿Por qué? Porque si recordamos nuestra ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, pues es una función de valores propios que tiene esta forma. Si nosotros recordamos que entonces que cualquier vector
y que se puede, o más bien que la función de onda se puede representar como un vector y que entonces al ser esta una operación de valores propios y al obtener vectores propios, este vector propio puede utilizarse, puede escribirse como sumas o combinaciones lineales de diferentes vectores que tengan esta misma propiedad. En otras palabras, nosotros podemos describir una función de onda como la combinación lineal de otras soluciones que son función de onda y seguirá siendo función de onda porque la proyección simplemente se está acumulando porque el sistema es un sistema lineal. Esto significa matemáticamente que nosotros al hacer este análisis de la ecuación, pues debemos obtener, o de la función, debemos obtener que estos dos son ciertos. Esto conceptualmente significa que no hay comportamientos cuadráticos o cúbicos o polinomiales en las respuestas de la función, sino que simplemente es una forma lineal y que por lo tanto eh, la, cumple con las propiedades aditivas y asociativas en este caso que estamos viendo aquí. Esto no necesariamente es cierto en todos los casos de las soluciones de la función de onda, pero podemos aproximarlo para los casos que vamos a ver durante el curso. Entonces, si pensamos en esto, pues podemos asumir, por ejemplo, que tenemos una opción de onda que es la suma de otras dos funciones de onda que son soluciones de la ecuación de Schrödinger y que tienen entonces esta forma en la sumatoria. Por leyes de sumatoria, por la forma en que se trabajan, recordemos las sumatorias, pues nosotros podemos expresar esto. Y esto entonces es la función de onda que teníamos como solución aditiva y que también es solución, por lo tanto, porque si lo vemos es una combinación, es una expresión con las mismas bases de diferentes escalares que está multiplicando como coeficientes. Esto, pues, conceptualmente es básicamente expresar otra vez el mismo vector propio como combinación lineal de otros escalares y por lo tanto sigue siendo cierto que esta función se cumple. Lo mismo pasa si pensamos en la parte aditiva. Tenemos una expresión equivalente y por lo tanto podemos ver que realmente esto sí tiene sentido que pensemos en la función de onda como una función que puede superponerse a partir de otras soluciones que son también solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, si pensamos en esto, pues podemos asociar esto a una base adecuada para el espacio de las funciones de onda. Esta sería entonces la base de cada función sería una función continua que es solución de la ecuación de Schrödinger. La solución analítica para el átomo de hidrógeno, por ejemplo, en la forma radial es una función exponencial cuadrática inversa, similar a las funciones de Gauss, de Slater, perdón. Una errata aquí. No es cuadrática, es a la R, es decir, tenemos una función exponencial a la R. Veremos que también las funciones gaussianas, es decir, en las cuales tenemos R cuadrado, que son mucho más utilizadas para representar las expresiones cuando hacemos este tipo de cálculos y sobre todo a nivel computacional, pero esto en realidad es por facilidad de la operativa, más que por fidelidad a la parte analítica. Ahora, esto nos da una cuestión importante, porque si nosotros físicamente describimos esto, ¿qué es lo que estamos entendiendo? En otras palabras, si nosotros tenemos una función de onda que es combinación lineal de varias funciones de onda, que son soluciones de la ecuación de Schrödinger, ¿qué significa esto a nivel físico? Entonces podemos pensar, por ejemplo, en un diagrama de energía de un electrón unido a un núcleo. Este podría ser bien la parte espectroscópica del átomo de hidrógeno. Entonces tenemos el estado fundamental y diferentes estados excitados. Entonces, podría ser que nuestra solución de la función de onda representa a cada uno de estos estados. Tiene una lógica física, ¿no? O sea, que nosotros estemos representando esto de esta forma significa que estamos obteniendo una función que nos está señalando cada uno de estos cada vez que lo estamos viendo.
¿Qué significaría entonces esta C? Pues sería algo así como un peso ponderado o un peso probabilístico. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de cuando hagamos una medición, por decir algo, obtenemos uno de estos estados? Esto parece pues bastante normal. O sea, es una concepción pues que tiene su lógica matemática para esta descripción. Sin embargo, hay una cosa importante. Si nosotros estamos representando esta función como combinación lineal de estas otras funciones que tenemos aquí, significa que estos pesos probabilísticos no son cero, porque si no sería equivalente a que nosotros utilizáramos directamente esta función. ¿Y eso qué significa? Que en realidad la probabilidad de observar estos al mismo tiempo no es cero. En otras palabras, esto significa cosas bastante interesantes. Que cuando estamos hablando de estados cuánticos, no son la solución matemática, sino que los estados físicamente hablando existen simultáneamente y colapsan al observarse. En otras palabras, el electrón en realidad está en todos estos estados al mismo tiempo. Solamente que cuando aplicamos la operación que queremos utilizar para observar, colapsa uno de los estados y podemos observarlo en función justamente de este valor de la combinación lineal. El coeficiente entonces es un indicador de la proporción de veces que la observación colapsará a ese estado. Y les invito a ver este video, también voy a poner los links posteriormente, en donde se explica en una animación bastante interesante cómo se entiende esto. Sin embargo, pues es evidente que esto no tiene un análogo en los sistemas clásicos, porque los sistemas clásicos son totalmente deterministas. En cambio, en este caso estamos hablando que el estado real es o más bien el estado del electrón, por ejemplo, en un átomo, es múltiple, es decir, tenemos muchos estados diferentes que conviven físicamente al mismo tiempo y que solamente cuando son observados colapsan. Y pues esto tiene implicaciones bastante amplias e interesantes en la mecánica cuántica. No entraremos en ello en este curso, va más allá de lo que necesitamos o lo que queremos para describir a la química cuántica. Pero hay un montón de aplicaciones de eso y pues se les invita a que lo analicen o que lo revisen en otras fuentes.